Hola, esto es Odio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. El capítulo de hoy, Maurice Hilleman, el Terminator de las enfermedades infecciosas. Hoy vamos a hablar de uno de esos personajes, de esos científicos que no son muy famosos, pero que han dado un aporte significativo a la humanidad y a la ciencia. Sí, Maurice Hilleman fue un microbiólogo que nació en 1919 en Montana. De hecho, de una familia muy humilde, con muchas carencias económicas y con una historia que fue muy fuerte desde el principio. De hecho, en el momento de su nacimiento, su madre fallece. Poco tiempo después, un hermano de él también fallece de apendicitis. Lo termina criando la familia de sus tíos y siempre con muchas dificultades económicas. Pero era una mente muy brillante desde que era niño, desde que le interesó el trabajo de Charles Darwin y su trabajo en particular del origen de las especies. Este científico, este microbiólogo que terminó haciendo un doctorado también en microbiología en la Universidad de Chicago, decía en algunas de sus entrevistas que el haber crecido en Montana, en esas condiciones difíciles, como mencionaba Juan Camilo, habían sido muy importantes para su desarrollo como científico y para obsesionarse con la ciencia. Muchas personas que lo conocían decían que era un obsesionado por la ciencia y que amaba la ciencia. Y luego entonces cuando él empieza a hacer su doctorado, porque además quería estudiar medicina, porque estaba obsesionado con las enfermedades infecciosas, descubre un mundo que para muchos de nosotros es apasionante, y es el mundo de los microorganismos. Allí empieza entonces a trabajar con estos microorganismos y buscando como uno de sus objetivos de vida eliminar las enfermedades infecciosas de alguna manera. El tipo era brillante, y es que de hecho todo también fue muy fortuito, porque incluso él no pensaba en estudiar ninguna carrera profesional. De hecho, cuando terminó lo que acá en Colombia llamaríamos como bachillerato o la secundaria, él entró a trabajar, que se necesitaba la plata en su familia, y básicamente fue convencido por sus hermanos a que empezara a estudiar. Y se graduó de microbiólogo con las mejores calificaciones. Luego entró al doctorado, donde nuevamente una mente muy brillante trabajó con clamidia, que es un patógeno que es de transmisión sexual. Y antes se pensaba que era un virus, pero él en su doctorado pudo comprobar que este no era un virus, se trataba de una bacteria y que se podía tratar con antibióticos. Y eso fue el inicio de una carrera muy exitosa, que de hecho sus profesores pensaron en un principio y de hecho le dijeron: siga la academia, que usted tiene un futuro brillante a nivel académico. Y él dijo, más o menos en sus palabras, que él no quería ser un profesor con la mente revuelta. A él le gustaban las cosas concretas. Y entonces fue así como ingresó a la industria farmacéutica, a una empresa que hoy se conoce como Bristol Myers Squibb. Allí empezó a trabajar en este tema de las vacunas. Para la época en que este gran investigador ya estaba trabajando en la industria farmacéutica, ya se conocían mucho de vacunas, y él desarrolló la primera vacuna contra la encefalitis japonesa, una enfermedad causada por un virus que es transmitido por mosquitos y que causaba miles de muertes durante la Segunda Guerra Mundial. Imaginémonos los soldados en las zonas de guerra donde estaban infestados de muchos mosquitos que transmitían estos virus y que los enfermaban. Allí empezó su apasionamiento por las vacunas y desarrolló muchas otras relacionadas con la mayoría con enfermedades infecciosas causadas por virus, contra la rabia, la viruela, el tifus, influenza, tal vez uno de sus mayores logros durante su desarrollo de investigador. Precisamente fue con la influenza, con este virus, que trabajó luego en el Instituto Walter Reed de Investigación Médica del Ejército en Estados Unidos, en donde a él lo contrataron básicamente para que trabajara con este virus. Y el virus de la influenza en aquel entonces también ya tenía vacuna y ya la estaban dando a la población.
Y él durante los años de su trabajo en Walter Reed, en el Instituto Walter Reed, él se dio cuenta que el virus de la influenza presentaba un fenómeno en donde se podía dar un cambio de la estructura del virus que se daba por acumulación de mutaciones genéticas y de vez en cuando daba un cambio que era muy abrupto. Y usualmente esos cambios abruptos estaban relacionados con brotes muy grandes o pandemias. Y de hecho, para 1957, él supo predecir el inicio de una pandemia, particularmente que ocurría en Hong Kong. Empezó a darse cuenta que habían unos casos cada vez más frecuentes en esa ciudad, en donde principalmente en niños se presentaban estos casos de influenza. Él logró recolectar unas muestras y movió toda una estrategia para que, por un lado, los productores de aves no mataran a los pollos, sino que los dejaran viviendo por mucho más tiempo para que pudieran producir más huevos y producir más vacunas contra esta cepa de influenza. Y así fue que evitó una pandemia de influenza para esa edad, para esa fecha, perdón. Se considera que pudo haber salvado miles y miles de vidas. Es que después de la pandemia de influenza, conocida como la gripe española de 1918, el mundo estaba supremamente asustado de que llegara una nueva pandemia producto de este virus. Él, como muy bien decía Juan Camilo, descubrió algo de que hoy sale en las noticias todos los días y es las mutaciones de los virus que causan nuevas variantes que pueden causar pues nuevas pandemias. Los virus son muy diversos, pueden mutar muy fácil, especialmente virus como el de la influenza o el de el COVID, que son virus de material genético que tienen ARN y tienen una tasa de mutación más alta. Por eso el descubrimiento que hizo Maurice era muy importante. De acuerdo a ese descubrimiento, desde esa época ya todos los años se vacuna a la gente, especialmente la gente de edad más avanzada, con las variantes de influenza que circularon el año anterior en el mundo. Así funciona de alguna manera la inmunidad frente a esta enfermedad. Y seguramente así va a pasar con muchas otras enfermedades, incluido el COVID-19. Pero entonces, dentro de este desarrollo de vacunas, el doctor Hillman desarrolló vacunas contra el sarampión, paperas, rubeola, neumonía, meningitis, varicela, hepatitis B, y también fue uno de los pioneros en descubrir el agente patógeno de la hepatitis A. Es decir, casi todas las vacunas que nos aplican de niños hoy son producto del desarrollo científico del Dr. Hillman. De hecho, varias de sus innovaciones se siguen utilizando hoy en día, varias de sus protocolos y procedimientos para llevar a cabo la creación de una vacuna todavía se siguen utilizando. Incluso, y ese es el caso de la vacuna contra las paperas. Y esa historia es bien interesante porque más o menos hacia 1962-61, su hija mayor, Geraldine, contrajo esta enfermedad, paperas, que antes era una enfermedad muy común que le daban a los niños y usualmente era una enfermedad que no se complicaba, pero en algunos casos podía ser letal. Bueno, a la niña le dio paperas y lo que hizo el doctor Hilleman, un poco diferente a lo que podría hacer cualquier padre de familia, fue, la consoló, la llevó a la cama y acto seguido se fue corriendo a su laboratorio a coger algunas cosas para tomar muestras de la garganta de su hija. Volvió a su casa, tomó a la niña, le tomó muestras de su garganta e inmediatamente se devolvió para el laboratorio a empezar a trabajar con este virus. Con tan buen trabajo que él lo que pudo haber hecho fue haber aislado esta cepa de este virus, que en particular no era tan mortal, y tiempo después pudo haber logrado una vacuna a partir de la cepa que infectaba a su hija. Y incluso tiempo después, hacia 1965, su hija menor, Kristen, recibió una dosis de esa vacuna
que fue desarrollada por su padre y cuya cepa de virus que fue utilizada para hacer esa vacuna provenía de su hermana. Más o menos todo quedó entre familia. Es increíble cómo, bueno, hay que también mencionar que obviamente antes era mucho más fácil hacer este tipo de experimentos, no había tantos comités de ética. Hoy en día algún científico intenta tomarle muestra a su hija para desarrollar una vacuna y se mete en un problema grandísimo, pero en esa época, como no había tantas restricciones, este gran científico aprovechaba todo lo que tenía a su mano para desarrollar ciencia, para hacer vacunas. Él decía que él quería eliminar todas las enfermedades que mataban a los niños en el mundo. Esa fue su obsesión y por eso hoy de niños nos aplican fue las vacunas que este científico desarrolló. Hay algo interesante con la vida de este científico y es que esa, por ejemplo, esa vacuna contra las paperas, esa cepa que aisló de su hija, sigue siendo hoy utilizada para desarrollar vacuna contra las paperas. Pareciera ser que pasaron tantos años que no sirven sus investigaciones y son base fundamental para la salud pública de hoy en día. Incluso él ya en sus años avanzados, ya con 80 años, estaba muy preocupado, por ejemplo, por tratar de conseguir una vacuna contra el VIH, una de las enfermedades que él decía era importante buscar una vacuna para erradicarla del planeta. Sí, él ya de hecho había trabajado con otras enfermedades que parecían antes imposibles de curar o de prevenir, como por ejemplo es el caso de la hepatitis A y de la hepatitis B. El problema de este virus es que no se puede cultivar en células o en cultivos celulares muy fácilmente en el laboratorio y por lo tanto no es fácil de aislar para poder hacer vacunas. Él sí pudo lograrlo, de alguna manera pudo aislar una de las partes del virus para poder hacer la vacuna contra la hepatitis y de esa manera cambió para siempre el trasplante de órganos. Antes no se podían hacer trasplantes de hígado porque era muy peligroso debido a este virus. Este virus es oncógeno, es decir, puede causar cáncer. Y antes no se podía hacer, pero con esta vacuna, digamos, la llegada de esta vacuna y el trabajo de Maurice Hilleman, se pudo lograr y se pudo avanzar no solamente en la hepatitis A y B, sino que también él no perdió tiempo y descubrió otros virus, como por ejemplo el SF40, que es también causante de cáncer, otros virus dentro de la familia de los adenovirus, de los rinovirus, también trabajó con inmunología, mejor dicho, el hombre que no hizo. Sin duda revolucionó la industria farmacéutica, fue un pionero en su área. También desarrolló la primera vacuna recombinante. Esto quiere decir que podía producir partes del virus en otro microorganismo. Utilizaba alguna levadura para utilizar esas partes del virus como vacuna. Si ustedes recuerdan, en nuestro capítulo de vacunas les mencionábamos que algunas de las vacunas son partes del patógeno para que el sistema inmune se entrene y sepa reconocer al patógeno cuando llegue a causar la infección. Bueno, pues Maurice Hilleman desarrolló la primera vacuna recombinante que es hoy base también para muchas otras vacunas que se producen a nivel mundial. Este sin duda es un científico que supo sobrellevar los obstáculos que le presentó la vida, los obstáculos que le presentó la ciencia, que le presentó los virus y los diferentes patógenos con los que él trabajó. Él decía, la vida es una serie de oportunidades fortuitas. Y él todas esas oportunidades las supo aprovechar para desarrollar ciencia y ciencia en favor de la humanidad. Oiga, y lo más interesante de todo de Maurice Hilleman es que uno casi nunca lo escucha, o bueno, por lo menos yo que estudié microbiología, pues uno escuchaba nombres como Louis Pasteur, como Jonas Salk, que es el creador de la vacuna de la polio, bueno, entre otros, pero jamás él. Él fue una persona que quizás fue uno de los científicos que más salvó vidas en el siglo XX y casi no aparece por ahí. Y yo creo que incluso a él de pronto le hubiera gustado de esa manera. Él no se llevaba tanto crédito de sus descubrimientos, de su trabajo, sino que él simplemente lo hacía y lo hacía muy bien. Se estima que las vacunas desarrolladas por Maurice Hilleman
salvan más de 8 millones de vidas cada año. Y como ya les mencionamos, el esquema de vacunación básico de todos los niños está soportado sobre su investigación. Se les seguiremos entonces trayendo más de estos científicos incógnitos que son básicamente terminators de enfermedades infecciosas. Si quieren dejarnos algún comentario, recuerden utilizar nuestras redes sociales como Twitter en @obiomicrobio21. También nos pueden encontrar en Instagram en @obiomicrobio2021. Ahí también nos podrán escribir. Estamos muy pendientes de ustedes, de sus sugerencias, de qué les parecen estos capítulos. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado la historia de Maurice Hilleman, que vamos a nombrarlo de una vez el patrono de Obvio Microbio. Este man me pareció genial, de verdad. Yo soy Juan Camilo. Yo soy Santiago. Y esto fue Obvio Microbio.